Bienvenida al podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que creo necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Hijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 41 años de vida hasta ahora. Hoy tengo conmigo a María Gil, una logopeda que se define a sí misma como que disfruta de vivir despacio, que se maravilla con cosas sencillas, que le fascinan el arte y la naturaleza y que ama cumplir años. Y con esta descripción, que se parece tanto a lo que yo podría decir de mí misma también, pues te doy la bienvenida, María. Muchas gracias por hacerme un huequito en tu podcast. Un placer. Y Igualmente. nosotras nos conocimos hace poquito de forma presencial. Y me estuviste contando que tú eres una experta en traducir el idioma de los bebés al lenguaje que entendemos los adultos. Porque muchas veces nos dice, escuchamos esto de que es un bebé, no se entera. Pero, ¿cuánto hay de cierto en ello? Bueno, yo tengo mis dudas. Bueno, yo confirmo que claro que se enteran que son personas más chiquititas y con muchas habilidades aún por desarrollar, pero que vienen con todo lo necesario para ello, que vienen, es como una semilla que viene con todo preparado para en el entorno en el que esté crecer. Entonces, el entorno es lo que va a determinar cuánto de fácil va a ser ese crecimiento o cuánto va a crecer, ¿no? Lo bonita que va a estar esa planta. Y ahí es donde creo que es muy importante que el entorno sepa leer lo que los bebés nos dicen ya desde bien pequeñitos, cuando los estamos tocando mucho o han recibido muchos estímulos de luz, de sonido, han pasado por muchas manos o le duele algo, tienen hambre. Y Claro, porque ahí hay veces que las madres y los padres decimos, ¿por qué no vendrán con un manual de instrucciones debajo del brazo? Y realmente, después de haber cuidado a dos bebés, mis hijas, y de haber visto a muchos otros bebés, lo cierto es que tienen muchísimas cosas en común todos los bebés. Y que si tuviésemos más tiempo, si esta sociedad fuese más pausada, si no tuviésemos tanta necesidad por reincorporarnos al mundo laboral y bueno, pues viviéramos esta maternidad de otra manera, mucho más natural, estoy segurísima de que sabríamos entenderlo mucho mejor de lo que muchas veces lo hacemos. Pero claro, como sí. eso no sucede, pues te tenemos a ti. Sí, la verdad es que bueno, en eso ya lo sabes, yo creo que deberíamos vivir más despacio y más conectados con lo que está sucediendo ahora y eso nos permitiría, pues para mí, una de las bases de mi trabajo que dirás, oh, eso tan sencillo, este es tu trabajo, que es observar. Observar creo que lo es todo y que te permite ir, pues como tú dices, no hay manual de instrucciones, ni lo va a haber, pero hay cosas que se repiten o cosas en las que a lo mejor no hay una teoría ya escrita de, pues cuando un bebé hace esto, significa esto otro, ¿no? Pero si tu bebé sabes cuando hace esto, significa esto, ¿no? Por ejemplo. Yo siempre digo que yo, pues eso, que sé traducir mucho a los infantes en general, ¿no? Pero que cada mamá, cada papá, cada familia es experto en su peque. Y que si una mamá me dice, oye, pues cada vez que hace así y se empieza a rascar, es que tiene sueño, pues lo es. Si realmente tú has tenido esa observación, esa presencia y has detectado que eso pasa siempre, que luego se va a poner así tontorrón y a llorar, es así. Y a lo mejor no lo pone en ningún sitio, pero esa observación y esa pausa te permite verlo. Pero bueno, es cierto que también hay como ciertos signos que sí que ya están descritos y recogidos que nos indican si un bebé pues está teniendo demasiado estímulo, está estresado, ¿vale? Para que recojamos ahí todas esas Es sensaciones de curioso, ¿eh? sobrecarga. Hablar sobre bebés estresados. O Sí. sea, los pobres bebés que que vienen al mundo y que lo único que deberían de poder de tener que hacer es
Bueno, si es que ya el propio nacimiento ya es un estrés, porque Sí, claro, de- pasar de dentro de la barriga, todo controlado, el entorno que conocen, todo calentito, sin falta de nada, de repente tienen que salir y a saber cómo salen, cómo es esa experiencia de parto, depende de cada mujer, y aparecen ahí en el mundo, sí. con más luz, con menos Independientemente, luz, con más sí, gritos, menos gritos, más estrés de la madre, menos estrés de la madre, y no estoy culpabilizando a la madre, obviamente. Claro, ya pueden nacer, pueden venir ahí con una carga de estrés importante. sí, realmente, sea como sea, todos esos factores que has dicho, todos pasamos de estar en un medio, pues eso, calentito, con sonidos atenuados y flotando, a que la gravedad nos estrella contra una superficie, sea la que sea. Es la realidad. Entonces ya ese es el primer paso al que nos tenemos que adaptar, ¿no? El primer zasca de Que, la que de, vida. que de repente no floto, que estoy aquí, ¿vale? Ese es el primero. Pero podemos intentar, para reducir esos niveles de estrés o esos cambios que no sean tan abismales, podemos recrear lo máximo posible las condiciones intraútero al principio. Por eso, ya de por sí ellos quieren estar en contacto con mamá, encogiditos, calentitos, piel con piel. Eso. Es que es natural. Que les toque la menor gente posible. Sí. No muchos olores, ni luces, ni sonidos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, como todo, también es cierto que en un equilibrio, que al final vienen a esta vida y se tienen que adaptar a ella. Y ahí es donde lo que yo te comentaba, ¿no? Que ahí pues tenemos que estar atentos a esas señales para pues intentar alcanzar ese equilibrio de pues están aquí y van a tener sonidos porque saldremos a la calle a dar un paseo, Porque tendrán pero a su hermano o su hermana mayor, que estará también, jugando con juguetes o dando gritos en casa, saltando, porque está también, eufórico porque ha llegado su hermano. también, también, lo que recoger y esas cosas, pero si detectamos esas señales, pues podemos equilibrar y compensar de otra manera. Bueno, pues déjamelo un poquito. Mira, ves que incluso yo soy muy fan de incluir a los peques en todo esto, ¿no? Déjamelo, déjamelo, que, ¿no? Sin explicarle, déjamelo, que el hermano o la hermana, mira, está bostezando. Cuando bosteza, puede ser que esté un poco cansado, estresado, que necesite estar de nuevo en contacto con mamá o que necesite estar con menos luz, con menos sonido, más acurrucado. Claro, qué importante es ir dándoles esa traducción a ellos para que luego sean ellos mismos también los que puedan informar al resto de personas o incluso a ti, oye, que acaba de bostezar. ¿Qué Exacto. más señales podrías contarnos? Pues mira, por ejemplo, en el momento de alimentación, ya sea al pecho o en biberón, si un bebé, por ejemplo, empieza a desviar la mirada, a elevar las cejas o fruncir el ceño, todo lo que exprese así con la cara disconfort, pues nos estaría diciendo o que no puede gestionar esa cantidad de leche, o que no está cómodo, o que no está seguro que se puede incluso atragantar. De hecho, en las asesorías de lactancia que hago, en un alto porcentaje de las veces, cuando eso sucede, inmediatamente después viene una tos, porque nos estaba ya indicando que algo no estaba gestionando bien, o que le estaba saliendo mucho o muy rápido, o que tenía leche acumulada en la boca, o que no podía coordinar la succión con la deglución, con la respiración. Bueno, pero Es eso que también sí. es el aprendizaje del bebé, de ir regulándose, porque Sí, hay en, veces, en algunos casos sí. vale, es que yo recuerdo a mis hijas eso de ver que se estaban, pero no querían soltar la teta y era como, si es que te estoy viendo que te vas a atragantar, pero ya está. Pues nada, En soltaban algunos casos y sí. otra vez. En algunos casos sí, y bueno, influyen muchos factores, por eso siempre digo que hay que observar y ver según la situación, las circunstancias, las características de cada uno, pues puede ser algo normal, que pues eso forma parte de un proceso de aprendizaje, o que hay que revisar algo, porque a Como por veces pues ejemplo. eso, por ejemplo con un biberón, ¿no? Que todos compramos ahora, intentamos,
pues que sea la tetina lo más fisiológica posible, que sea de flujo lento para recrear lo máximo posible el pecho, que esto ya te digo que es imposible, Hombre, pero bueno, aproximarnos lo máximo posible. Pero a veces esos flujos lentos no son los mismos en cada marca de biberón. A veces un flujo lento de una marca sale a una velocidad X y el otro flujo lento de otra marca sale más rápido que ese. Entonces creemos que le estamos dando un flujo lento, pero quizás sale más rápido de lo que nuestro bebé necesita. Y entonces le está o saliendo más más leche de lo lento. que... O al contrario, que también ha pasado, que nuestro bebé no puede con ese flujo lento porque tiene que hacer mucha fuerza de succión y algo en su lengüita no está funcionando bien. Y entonces necesita que el flujo sea más rápido porque se enfada. Ay, se enfada cada vez que toma y no coge peso. Y las tomas son un horror. Pues quizás necesita un poco más de ayuda en esa caída de la leche y no tener que trabajárselo tanto. O necesita trabajar esa lengua para poder succionar eficazmente independientemente de cómo salga la leche. Sí, todo un mundo. Ya ves. Sí, sí. Entonces tú, esas las asesorías de lactancia son cosas que valoras en conjunto y claro, viendo la toma, pues ya puedes tener muchísima información. Exacto. Yo siempre digo que en una asesoría de lactancia valoro la alimentación, si está siendo segura y eficaz, y valoro mucho la comunicación, porque ese bebé ya me cuenta cómo de a gusto está. Claro. ¿Y cómo llegaste tú de logopeda a esta parte de tan diferente, tan tierna, tan... Bueno, no es tan diferente. Piensa que al final la Sí, es logopedia, todo de por aquí, pero... claro, es el encargado de todas las funciones de este sistema, ¿no? Entonces el habla, la alimentación, la devolución y demás. Yo ya de por sí siempre me ha encantado la primera infancia, esa etapa de 0-5. Y cuando fui mamá, yo, bueno, mi trabajo como trabajo con niños es principalmente de tarde. Entonces ya cuando tenía pensado ser mamá, empecé a pensar opciones para poder trabajar más de mañana. Y entonces dije, oye, ¿la alimentación? Mm, ¿Por qué no nos ocupamos de la alimentación en bebés? Si también, bueno, en todo tipo de bebés, ¿no? No solo bebés con patologías más severas. Pues voy a investigar. Y empecé a investigar y di con una academia de logopedia en neonatos y lactantes y empecé a formarme, pues eso, en lactancia, en alimentación complementaria, todo desde la logopedia. Y eso, sumado a mis peques, que fueron mis dos grandes maestros, pues hicieron que me apasionara y que descubriera pues esa opción para unir todo lo que me gusta, que es comunicación, alimentación, primera infancia. Entonces ahora mismo pues todo lo que hago está enfocado en eso, en 0-5, alimentación y comunicación. Y todos esos problemas o esa forma de... No, no quiero centrarme en los problemas, sino esa forma que hay de alimentarnos desde pequeños, influye en el desarrollo posterior. Sí. De hecho, yo ahora lo que hago mucho es intentar divulgar sobre la prevención, porque ya hay cosas de bebés que damos como normales, pues por ejemplo eso, el que, pues es que tose en todas las tomas, pero bueno, una vez solo. Vale. Pues es que duerme con la boquita abierta todo el rato, siempre está con la boquita abierta. Bueno, ¿vale? Todas esas cosas que se ven de bebé ya se puede ir trabajando o encontrando la causa para abordarla y que de mayores pues no tengamos devoluciones atípicas, que nos tengan que poner aparato, que nos duela la cabeza porque tenemos la musculatura de la cara súper tonificada porque está haciendo compensaciones. ¿Qué pasa con ¿Vale? eso de dormir con la boca abierta? Bueno, pues dormir con la boca abierta habitualmente, aparte de que estos labios no se tonifican para sellar y cerrar la boquita, ni los músculos de aquí de la mandíbula no la mantienen arriba, sino que está todo caído, pues la lengua habitualmente en esa posición está baja.
¿vale? Está aquí. Ujú, Y la lengua, en situación de reposo, debe descansar arriba, en el paladar, primero porque si tú haces esta prueba y levantas tu lengua arriba, ujú. no puedes respirar por la boca aunque quieras, Es verdad. ¿vale? Entonces, si tú tienes la lengua ahí, pues con un alto porcentaje de probabilidad estás respirando por la boca, por la nariz, perdón, que es por donde debemos respirar habitualmente en situación de reposo. Y además esa lengua hace ciertas fuerzas, al final es un músculo, y hace fuerza en el paladar para ir conformándolo, porque nacemos, pues eso, con todos los huesecitos aún sin fundir, ¿no? Entre sí y en crecimiento todavía, están creciendo y conformándose. Entonces esa lengua le va dando forma al paladar. Qué Si curioso, no ¿eh? está Cómo ahí, un músculo tan blandito puede hacer una función tan importante. es potente, es potente. Y además Es- está mucho tiempo o apoyado donde debe o donde no debe, y por lo tanto haciendo ahí una fuerza, o moviéndose, porque piensa cada vez que tragamos saliva, cada vez que hablamos cuando ya somos más mayores, cada vez que succionamos. Si hay una succión inadecuada, pues hay un movimiento inadecuado todo el rato. ¿Y a partir de qué edad deberían dormir con la boca cerrada? Bueno, siempre. ¿Y cuando duermen con la boca abierta incluso de más mayores? Estoy pensando en mi hija menor. Pues hay que revisar, hay que ver por qué. Si hay alguna musculatura que hay que trabajar para que cierres, si no lo hace porque ya hay una dificultad a la hora de ese paso de aire por la cavidad nasal, pues vegetaciones, unos cornetes inflamados, y entonces lo hace por supervivencia, porque no puede ¿No? coger el suficiente oxígeno por su nariz y entonces lo coge por la boca, que gracias a Dios tenemos una segunda vía. Pero eso no es normal, aunque sí habitual. Ajá. Esto es otro Vale. melón. ¿Y por dónde? A ver, tú has dicho estás especializada de 0 a 5. Mi hija tiene 8. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues te recomiendo revisar, hacer una valoración y ya determinar si hay que verlo con otorrino, si hay que ver con un odontopediatra, si hay que ver con logopedia, con Vale, fisio. pero Hay hay que muchas hacer personas una que valoración. venimos aquí. Pero ¿quién hace esa valoración? ¿Dónde empezamos a ir cuando detectamos alguno de los problemas que nos estás diciendo? Mira, lo habitual, voy a beber agua. Esa valoración miofuncional la podemos hacer los logopedas, ¿vale? Porque, perdón, porque vemos no solo las estructuras, cómo están los labios, cómo está la lengua, cómo está la musculatura, sino cómo funcionan, cómo traga, cómo mastica, cómo succiona, cómo habla, cómo respira. Podemos valorar todo eso. Y entonces en esa valoración detectamos hacia dónde hay que ir, por dónde tenemos que empezar. Muchas veces yo veo claramente un tejido inflamado, exploro en boca y veo unas anginas muy grandes. Le hago una prueba de respiración y veo que no la supera. Veo signos, por ejemplo, unas ojeritas muy marcadas, una carita muy alargada. Bueno, hay muchas cositas Oh. que se pueden ver y todo eso me dice que es muy probable que dentro, donde yo no puedo ver, pero un otorrino sí, pues a lo mejor hay tejido inflamado que no permite que pase bien el aire. Y entonces Y habría que no empezar tiene a... por qué haber ningún dolor ni ninguna causa más. No necesariamente. Claro, y Esto es luego todo que eso. nos da para tres podcasts, por lo menos. Sí, sí, claro, porque luego todo eso influye, como tú has dicho, en que se vaya formando la boca, que luego haya que poner algún aparato porque no se ha abierto suficientemente el paladar. Sí, Mm, sí, sí, sí. qué cosas se aprenden Y en si lo esto. vemos desde bebé, que somos más plásticos en todos los sentidos, porque nuestro cuerpecito está en desarrollo y nuestro cerebro también, y por lo tanto es más fácil instaurar ciertos hábitos, porque al final, ahora mismo su boca le está mandando señales a su cerebro de esa posición. Si yo veo que todo está bien y puedo modificar esa posición, pues su cerebro irá cogiendo ese nuevo patrón. Mucho más fácil, porque es un cerebro que está ahí haciendo un montón de conexiones. Claro. Bueno, Mucha información. sí, sí, mucha información.
¿Y qué más podrías traducir? O sea, ¿qué más tipo de comunicación? Claro, ahora estás viendo mucho bebés, o sea, nos hemos centrado mucho en bebés en esa primera fase que efectivamente pues están bastante tienen con estar adaptándose al medio como para poder coordinar, que tienen un ojo aquí y una mano aquí, que hay veces eso, los típicos arañazos porque no son conscientes de que es su propia cara y bueno, pues se hacen daño ellos mismos. Pero conforme van creciendo un poquito sí que empiezan a dar signos, o sea, sí que empiezan a, pues eso, mover el cuerpo para un lado, incluso son capaces de rechazar teta o personas, vamos, desde muy tempranos meses son capaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando en adaptarnos a esa comunicación de bebés? Pues mira, antes te decía que hemos normalizado ciertas cosas a nivel de boca porque son habituales y de la misma forma hemos normalizado que hasta el año no pueden hablar, entonces hasta el año, bueno, nos vamos entendiendo como podamos y que a los 2 años hay muchísimos niños que no hablan, pero vamos a abordar las dos cosas. Hasta el año es cierto que no hablan, pero sí se comunican. Si ya se comunicaban desde el nacimiento, ¿cómo no lo van a hacer ahora? Justamente que tú contabas, pues eso, que tienen más control de su cuerpo, más propiocepción, mucha más intencionalidad, ¿no? Entonces aquí, cuando ellos ya son capaces de mover sus manos, de imitar, de recordar, de fijar su atención, ¿vale? Podemos empezar a comunicarnos con ellos de otra forma para entendernos mejor. Y esos son los signos para bebés, que no sé si los conoces. Los conozco y además intenté hacerlos con mi hija mayor. ¿Sí? Ay, qué Sí. guay. Además de hablarle en alemán sus 3 primeros años, también intenté signar, pero se Bueno, me quedó muy escaso. O sea, no supe continuar. Sí que hice una pequeña formación, pero no supe continuar y nada, pues dejé de signar. Continué con mi alemán hasta que nació mi hija menor y dije, no soy capaz otra vez, no sé resolver los conflictos entre ellas, no quiero decirle a mi hija mayor algo que tenga una connotación diferente a lo que yo realmente quiero expresar y que a ella le quede una herida por no tener yo el suficiente conocimiento de alemán, que sí, que tengo un nivel alto, pero hay ciertos detalles que se me escapan, no es como el español, entonces cambié a español. Así que nada, me he quedado ahí a las puertas. bueno, bueno, bueno. Pues justamente cuando hay dos idiomas, es todavía más positivo porque permite conectar ambos Claro. idiomas. Pero esto que me comentas pasa un montón. Lo de hago un curso muy motivada, me interesa, despierta mi curiosidad, empiezo, pero luego por el camino voy perdiendo gas y al final lo dejo. Y bueno, para eso, por ejemplo, yo he creado un programa en el que acompaño a familias que están interesadas en los signos durante 6 semanas en grupo, pues para todas estas faltas de energía, para estas dudas que surgen, para estos no está funcionando, ¿no? Intentar que no haya esos abandonos, Claro, porque para mí también fue falta de recursos, de más vocabulario, porque no sabía dónde buscarlo. total, Entonces total, yo me total. acuerdo del tranvía, que era así, ¿no? ¿O parecido? Bueno, es que hiciste baby sign, Pues puede ser. Ya no me ¿vale? acuerdo. Es que hace 11 años, o sea, Sí, ya, probablemente sería baby sign, que es lo que está extendido, pero el baby sign es en lengua de signos americana adaptada a bebés. O sea, no todos los signos son iguales que la lengua de signos americana. Alguno sufre modificación para que a los bebés les resulte más fácil hacerlo. Pero yo lo que hago es lengua de signos española, vocabulario de la lengua de signos española, no la lengua como tal porque yo pienso que no es necesario adaptarlo a los bebés. Si los bebés oyentes o sordos de padres sordos pueden signar, ¿por qué no lo va a hacer otro bebé? ¿Por qué no confiamos en sus claro. habilidades, en su capacidad? Y eso les va a permitir tener cierto, la base, cierto vocabulario, ¿no? De una lengua que se utiliza aquí y que va a permitir que si en su entorno se encuentra con cualquier persona sorda, va a poder comunicarse, aunque sea a través de vocabulario solo. Entonces me parece pues mucho más inclusivo. Claro. De hecho, Mucho yo más siempre...
práctico a largo plazo, porque Sí, le estás dando una herramienta extra a tu bebé y sí, a toda la familia para poder comunicarse con más personas. sí, 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 sí. De hecho, yo siempre cuento que me Un momento, decidí a perdón. hacer... Dime. Eh, es que tengo aquí a mi hija y bueno, ya te he dicho que normalmente pues no necesita ayuda, pero ahora mismo ha venido a que le abra unos walkie-talkies y para que le cambie las pilas y que funcione. Así que gracias. Ya, y ya se va. Perdón, te he interrumpido. Nada, nada, nada. Te decía que yo me decidí, cuando me formé como asesora de signos para bebés, pues tenía que decidir si Baby Sign, que era lo extendido, lo conocido, lo famoso, o arriesgar por algo menos conocido, pero que a mi parecer era más práctico y algo me decía dentro de mí que tenía que ser esa forma. Y bueno, yo trabajaba con una niña con dificultad auditiva en el trabajo y con otra niña que no, que venía solo por dislexia. Y justamente la tarde que yo me tenía que decidir, ambas vinieron, una súper contenta diciéndome que era martes y que en su clase habían dicho que era martes y me lo hacía con los signos, porque ella utilizaba signos para apoyarse a la hora de hablar, aunque ella hablaba y escuchaba, pero con dificultad, entonces se apoyaba en los signos y más gente de su clase lo estaba usando. Venía súper contenta porque habían signado en la asamblea y era como que también lo saben, que conocen el martes como yo. Y para mí eso fue una motivación total para decidirme por eso. Y luego la otra niña que te digo que tenía dislexia, pues me dice, señor, que ya puedo decirle a Rosa mi nombre. Y entonces me lo deletreó con el dactilológico y la motivación que esa niña me transmitió, la felicidad de que podía comunicarse con su compañera, que habitualmente no, solo veían cómo la intérprete se comunicaba con ella, fue maravilloso. Dije, que imagínate niños en el parque, Claro. un niño sordo en el parque y que en vez de pensar, ¿qué hace ese niño que mueve mucho las manos y no habla? Que puedan coger y decirle algo. Lógicamente no van a aprender la estructura ahora mismo, pero sí van a tener mucho vocabulario. Y el Ujú. día de mañana, si quieren aprender la lengua, pues ya tienen Ya tiene una un base largo camino. enorme. Aunque no la practiquen durante muchos años, hay cosas que se quedan, muchas cosas se quedan. Sí, sí, sí. Y luego yo ahora que tengo dos peques, pues puedes hacer que se comuniquen el pequeño y el mayor hasta que el pequeño hable, que de Claro. otra manera es muy difícil. Incluso le puedes dar en ese momento, ¿no? De ubicarnos, que no sabemos cuál es nuestro espacio en esta nueva familia, le puedes dar un papel importante a ese hermano mayor, ¿no? Porque le puede enseñar a hablar, le puede enseñar a comunicarse haciéndole signos cuando hable y demás. Sí, de hecho, la interacción entre los peques siempre es mucho más intensa Textual. y el menor siempre aprende muchísimo de su hermano mayor. Entonces, Mucho. todo lo que haga el hermano mayor lo va a aprender con muchísima más facilidad que si lo hacemos los adultos. Así que, claro, es una oportunidad enorme para, como tú dices, vincular a todos en la familia y que el aprendizaje sea mayor de todos. Sí, 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 Me veo a sí. los peques signando y los padres sin entenderlos. Hablando en clave, ¿eh? No, de momento no ha llegado ese caso. Pero sí, yo además, bueno, yo me inicié en Baby Sign con mi mayor porque tenía dificultades de lenguaje y lo usé como recurso, pues, que permitía que ese lenguaje se potenciara y se ampliara. A lo que él no llegaba con palabras, llegaba con signos. Y luego sí que ya decidí certificarme en lengua de signos española y con mi peque pues signé desde el principio. Y Ujú. ella también tiene dificultades de habla y de lenguaje y bueno, pues tiene 2 años y medio y seguimos signando. Claro. Así que... ¡Uy! Ay, me ha entrado un pico en la garganta. Bebe, bebe. Así Ay, que para mí es una maravilla. Y de nuevo, pues la clave del éxito está en la observación, en saber qué le interesa a tu peque, qué puede necesitar signar, qué es palabra más repetida en vuestro día a día.
Porque si no, si nos ponemos a asignar todo lo que aprendemos en el primer momento y asignar, aparte de muchísimo vocabulario, pues palabras que quizá pues no le son útiles, no le interesan, entonces no devuelve. Y como no devuelve y nosotros estamos haciendo un esfuerzo extra, lo dejamos. Claro, porque necesitamos un periodo de aprendizaje por parte del niño o la niña hasta que empiezan a asignar. Ujú, exacto, que pueden ser meses. Sí, Y cuando dices meses, hay gente que puede decir 2 meses, pero pueden llegar a ser muchos más. sí, sí. De hecho, como lo estándar es que si empiezan a asignar a los 6 9 empiecen a devolver a los 10 11 10 12. Pero según qué signos escojamos, según con qué frecuencia asignemos, según cuántas personas asignen, según la habilidad del peque, según su Claro, atención. porque nosotros podemos hacer un signo bastante elaborado, pero ellos todavía no tienen esa psicomotricidad fina o sea, en función de su desarrollo, claro, a algunos les costará más y a otros menos. Y luego también tenemos esa parte de observación, de interpretar cómo lo está haciendo el peque, que pensemos que sea el signo que realmente está haciendo. Al final, yo lo asemejo mucho al habla, porque realmente es muy similar. Bueno, luego tiene muchas diferencias, pero nosotros le hablamos todo, desde que nacen, toda la vida, a nuestros peques. Hablen ellos o no, nos contesten o no. No dejamos de hablarles porque ellos todavía no lo hagan. Con los Y signos igual. repetimos muchas veces. Repetimos mucho, además nos centramos en palabras importantes, hablamos muy despacito, muy frente a frente, ¿no? Ese, ay, mi bebé, ¿cómo está? Qué guapo, que ha venido papá, ¿no? Y así con ese canturreo, ese repetir muchas veces las mismas palabras, palabras muy sencillas, ¿no? No les hacemos frases larguísimas. Pues en esto es igual, hay que empezar poquito a poco, incluyendo uno o dos signos, tres, según cada uno se vea capaz. Yo empecé con muchos, pero yo ya tenía el recorrido y bueno, y cuando empecé con el mayor era más mayor, pero que cada uno con lo que se sienta capaz y con lo que vea que el peque también, pues va respondiendo. Al principio vamos a ir viendo señales, si observamos que nos mira las manos, que se ríe, que incluso antes de que empecemos a asignar nos mira las manos a ver qué vamos a hacer, no solo cuando ya lo estamos haciendo, que empieza a mover las suyas y a veces, pues eso, como tú dices, nos toca interpretar, porque a lo mejor, pues no sé, agua, ¿no? Que es así, empiezan a hacer así, una mano a la boca. Pero Claro, si en el contexto a ti te sugiere que puede ser agua, pues tú le dices, ah, ¿que quieres agua? Y claro. entonces, a base de repetición, como él habla, pues irá. Pero que es igual que en el habla. Cuando ellos empiezan a hablar, no pronuncian perfectamente. Y a lo Ujú. mejor te dicen, Solo que ah, tenemos bastante más recorrido con el habla claro, que con los signos. exacto. Eso es. Por eso yo siempre digo que hay que ser paciente, benevolente con uno mismo y exigirse poco al inicio para no desistir. Porque hablar lo hacemos de manera natural, pero sin hablar, ¿no? Claro, y aprender una cosa nueva suele costarnos. Nuestro Ujú. cerebro intenta boicotearnos e ir a lo Sí, fácil. sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchos trucos, hay muchas formas de aprenderlo de forma fácil. Sí, seguro que además en tu programa va todo sobre ruedas. Y también Exacto. habías comentado algo a los 2 años, que lo habitual es que empiecen a hablar, o sea, ya tengan bastante recurso de lenguaje a los 2 años, y que hay personas que dicen, bueno, si no habla no pasa nada. Sí, él ya hablará, está muy, muy extendido. Pero como ya hemos dicho, al año deberían empezar las primeras palabras. Al año y medio hay una super explosión de vocabulario, ¿no? Ese momento en el que si nos preguntaran, ¿cuántas palabras dice tu hijo? Pues a lo mejor al año sí te sabemos decir, pues papá, mamá, pan, agua, teta, tete, ¿no? Y Sí. palabritas así, cortitas, de dos sílabas que además muchas veces se repiten, ¿no? Pero a los 18 meses es muy probable que digas, pues no sé, dice muchísimas, ¿no? Claro. Pierdes la cuenta. Eso es lo habitual. Yo siempre digo que una cosa es la teoría y otra es la realidad. Y es cierto que a mí me gusta dejar
franjas arriba y abajo o sea, unos meses arriba y abajo, una franja de edad en Sí, la para que, que o no sea, no vengan puede así ser los normal. padres mías de ya, Claro. que Ay, solemos que no hacerlo sé. mucho. Ponernos Sí, en la catástrofe total en el momento en el que no ha sí, llegado a un sí, hito a sí, esta edad sí. Tiene determinada. un año y no anda todavía, ¿no? Que se pasa mucho. Va a llegar a los 18 meses sin andar y a mi hijo le pasa algo. Pues yo soy partidaria de dejar ese margen, ¿no? Porque al final es cierto que tiene que haber como una evolución, un recorrido que como ya hablábamos se repite en la mayoría de niños por igual, pero hay que estar atentos si ese recorrido dista mucho del habitual o realmente está muy enlentecido. ¿Vale? Entonces, si a los 18 meses no hay explosión de vocabulario, pero es que dice 5 palabras contadas o no habla todavía nada, pues hay que ir Hay que viéndolo. revisar. Exacto. Y luego a los 2 años, que es lo que hablábamos, como ha habido esa explosión de vocabulario previa o hace poquito, no necesariamente a los 18 meses, pero cercano, ¿no? Entre los 18 y los 24 empiezan a ver que tienen mucho vocabulario y que si lo juntan pueden transmitir un mensaje mayor. Entonces aparecen esas primeras frases de 2 palabras, ¿no? De mamá ven o de pipi aquí, ¿no? Para decir hay un pajarito aquí, ¿vale? Ellos a su manera, nosotros no le vamos a decir pipi. Sí. O Ahora que he las dicho ese ejemplo. parrafadas que me soltaba mi hija con 2 años, que yo no la entendía, y le decía, qué cariño, me volvía a repetir lo mismo, y como yo seguía sin entenderla, se cogía cada cabreo. Ya. Claro, y luego conforme ha ido creciendo, digo, es que es normal, porque ella necesita expresar muchas cosas, tiene un vocabulario muy rico y, claro, ya a los 2 años ella necesitaba comunicarme muchas cosas. Y como yo no le devolvía, pues Ya. frustración. Total, total. Pues ahí los signos os habrían echado un cable, porque lo que Seguro, no llegaba. seguro, seguro. Pues ahora es cierto que por pantallas, por velocidad del día a día, por multitarea de las familias que vamos a esto, a lo otro, y no podemos pararnos y observar y atender y charlar, conversar, ¿no? Por muchos factores, es cierto que una gran mayoría de niños de 2 años, de entre 18 y 24 meses, o de los 2 a los 3, no hablan, o hablan muy poquito, o hablan y no se les entiende, no pronuncian bien, les cuesta articular, ¿no? Que, bueno, a los 2 años no tienen que hablar perfecto, pero a los 3 ya casi todos los sonidos que dice un adulto ellos los deben decir. Y es verdad que en muchísimos casos no, y entonces se ha normalizado. De hecho, hace poco leía una noticia que espero que no sea real, que decía que se plantean modificar esas franjas de edad que aparecen en la teoría de lo que debe hacer a nivel de lenguaje un niño a cada edad, porque como ahora la mayoría de los dos no habla, pues en vez de ver por qué está pasando, pues vamos a modificar la franja y vamos a decir que a los 3 ya debe hablar. Ya. Así que bueno, pues es un debate. Y una vez más, cuando nos encontramos con un niño que a los dos no habla, como tú has dicho, no habla lo suficiente, ¿qué podemos hacer? Pues hay que empezar a intervenir. Hay que ver cuál es la dificultad concreta, si es algo a nivel motor que le impide programar, ¿no? Esos sonidos para formar las palabras, hacer esos movimientos con su boca para decir una palabra, si es simplemente que todavía no tiene ninguna y hay que empezar a estimular pues esa conversación, ese nombrar, señalar, atender como unos prerequisitos, ¿no? Previos al habla en sí, si es que tiene muy poquito vocabulario y todavía no ha empezado a combinarlo y hay que ampliar, si es que no escucha bien y por eso no puede reproducir bien, o si hay alguna otra dificultad, como puede ser un autismo o una discapacidad intelectual. Hay que ir viendo cuál es el origen
y qué necesidades tiene, qué desafíos tiene, qué fortalezas tiene y a partir de ambas cosas, pues ir adecuando el entorno, porque para mí la familia es fundamental, con la guía de un profesional para que pueda ir avanzando y alcanzando lo antes posible, pues esos hitos, ¿no? que debería. Sobre todo por lo que tú hablabas, por esa frustración, por todos esos aprendizajes que se está perdiendo, porque a la larga, un niño que ha empezado a hablar más tarde, si no ha tenido pues esa estimulación, eh, tampoco tiene tanto vocabulario, no sabe construir las frases tan complejas o tan ricas, tan elaboradas, y esto luego se traslada a la lectoescritura, a los aprendizajes. Claro, todo va en Es cadena. todo, claro, todo encadenado y es, yo a veces cuando eran mucho más pequeñas, ahora todavía me pasa a veces, pero es como, jo, es que si no siento ahora las bases ya me he perdido todo después. Entonces empiezan a decirte que si los idiomas, que si la música, que si... Dices, pero si es que no doy para todo. No, Es yo como, siempre digo, necesito estar informada de absolutamente todo para todo. no. No, yo soy muy partidaria de quitar toda esa carga que tenemos las madres de ser expertas en todo, especialistas en todo y hacerlo todo bien y ahora porque vamos tarde, como tú dices. No, tenemos que ser expertas en nuestros peques, que eso ya lo somos, porque los observamos, vemos cosas que nos rechinan, ¿no? Cosas que nos encantan, sabemos qué es lo que se le da mejor a día de hoy, qué es lo que le apasiona y con eso ya tenemos muchísimo. Porque yo, por ejemplo, me lo aplico también, yo soy profesional y entonces soy mi guía y a la vez soy la mamá que acompaña en el camino, ¿no? Y yo con mi mayor tenía claro que algo no iba bien, él fue hablante tardío, le ayudé con los signos y con esa alternativa, aunque él no tenía palabra oral, sí la tenía de otra manera, por lo tanto el vocabulario siguió creciendo por otra vía, nunca le faltó vocabulario y cuando conseguimos que dijera más palabras, empezó a combinarlas porque ya combinaba signo y palabra. Entonces las frases ya estaban, o sea, ese recorrido de empieza a combinar, hace frases más largas y su habla ya es como el adulto, ese recorrido estuvo, solo que de otra manera. Y aparte, pues nosotros siempre le hemos hablado mucho, un vocabulario muy amplio, lectura de cuentos, no le ponemos pantallas, hemos jugado mucho, que esto otra, Claro, hemos si jugado es mucho que porque nos apetecía y podíamos, pero no es necesario sentarte a jugar o a trabajar con tu peque, como digo yo, porque tenga una dificultad en el lenguaje. Es que en el día a día hay tantísimas oportunidades de que comunicar. realmente todo eso que cuentas es como lo que deberíamos de hacer con nuestros peques, porque si tenemos peques, queremos disfrutar de ellos. Sí, Entonces, total. es como lo básico que es disfrutar con tu hijo, jugar, ponerte a su altura, hacer tu vida, incluyendo a esa nueva personita que tienes en la familia. Pero como hemos dicho antes, vivimos en una sociedad que va tan rápida que en la autoexigencia, en la culpabilidad, en que hay veces pues que no, Nos perdemos. no, eso es, nos perdemos o no vemos la vía de hacerlo posible, porque quien nos hemos incorporado al trabajo a los 4 o 5 meses de nuestras criaturas, pues depende del trabajo, depende de los horarios, cuántas familias habrá que casi no ven a sus hijos, alguna de las partes. Total. Y Sí, sí, claro, sí. es duro y dejar a un niño en una escuelita infantil, que ya ese trato no va a ser de uno a uno, sino que hay muchos más niños, estamos perdiendo muchas posibilidades de influir en su aprendizaje. Sí, es cierto. Y yo comparto esa visión, ¿no? De que tendría que haber más tiempo en familia, que no necesariamente, ya te digo, sentado jugando en una mesa haciendo una actividad para que aprenda X, sino disfrutando, porque el disfrute es la base de cualquier aprendizaje. Sí, lo que le Eh, guste a la familia hacer habitualmente, pues sí, sí, hacerlo sí, con el peque. exacto. Yo soy muy partidaria de eso, pero es cierto, pues como tú has dicho, que a veces las condiciones no te lo permiten o estás en una situación difícil. Y ahí también me gusta como quitar un poco de carga o de, ¿no? de culpa, de miedos, porque si volvemos a lo que he dicho al principio, ellos ya vienen preparados con todo y van a experimentar y a vivir lo que tengan que vivir y no todo es tanta responsabilidad nuestra.
Sí que es cierto que se nota cuando hay una implicación familiar. Yo lo noto mucho en la evolución de los peques que llevo, pero que no lo es todo, que hay peques que no tienen esa implicación y también pues van evolucionando y demás, que al final no todo es nuestra responsabilidad, ni lo bueno ni lo malo. Y que muchas Entonces, veces, ¿cuántas historias conocemos de adultos que su historia de infancia les ha servido para luego sacar algo al mundo que de otra manera no habrían hecho? exacto, mm, totalmente. Pero mm, vamos a hacerlo lo mejor que sepamos. Sí, En con nuestras base a... circunstancias y todo, Exacto, sí. exacto, exacto. Así que Em, ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te la hubiese hecho? creo que no. Hemos hablado de tantas cosas y creo que hemos abordado así como todas mis inquietudes y las cosas que quería trasladar al resto de mamás, de familias, porque creo que es importante, pues eso, que si no tienes la información, pues no puedes atenderlo, pero si la tienes, pues sabes mejor cómo acompañar a tu pequeño desde el inicio, pues de una forma más favorable. Puedes, y sobre todo puedes empezar a saber que eso que hemos normalizado no es, empieza a ser una patología y no algo que sea normal. Exacto. Tu bebé mayor, o sea, tu hijo mayor, nació en época de pandemia por ahí. Entonces, Sí, ¿tú has visto una relación entre los bebés nacidos en pandemia con cuando se enfrentaban al mundo con mucha mascarilla entre medias? ¿Ha habido un gran retroceso en el habla? sí, 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 sin Y duda. se, Como siempre, no todos, porque al final claro, pues porque esto habrá no de es una todo. verdad universal, pero es verdad que ha habido más niños que les ha costado empezar a hablar o que han hablado peor. Mm. Sí, sí, sí. De Y hecho, yo con él relativizaba mucho porque decía, bueno, es verdad que no está siguiendo los estándares, pero es que ya se ha tirado no sé cuántos meses de su vida viendo solo a su madre, a su padre, encerrado en casa, con mascarilla cuando veía personas, no veía las bocas, no, no se puede tocar, no puedes estar con otros niños en un parque. Y esto, lógicamente, a hablar aprendemos hablando y escuchando a otros. Entonces, claro. si no... Y cuanto más, claro, como dices, cuanta más exposición tengamos al lenguaje y diferentes personas, diferentes acentos, tonalidades, más enriqueceríamos nuestro aprendizaje. Claro, si solamente te viene de dos personas, pues es más escaso, más limitado. y que entre por más canales. O sea que el lenguaje no solo lo escuchamos, también lo vemos. Entonces, la mascarilla no solo atenuaba el sonido, sino que limitaba la parte motora, no veíamos los movimientos. O sea ¿Y que tú sí, crees sí. que esto tendrá repercusiones a largo plazo? ¿O simplemente ha sido un leve retraso en el habla y en algunos casos y luego todo irá, supongo que es difícil de evaluar. No te sabría decir. Yo creo que según el caso, según el abordaje. Por ejemplo, yo en mi hijo creo que influyó en ese desarrollo del lenguaje, pero tampoco sé si él hubiera tenido esta dificultad eh, independientemente de si hubiera habido pandemia o no. Claro, Pero yo creo que sí le influyó a día de hoy, pero creo que no hay más. no hay más allá, ya está. Pasó, se solucionó y ya. Bueno, influye a nivel social, ¿no? Sus primeros aprendizajes sociales han sido de no contactes, no toques, no. Ese Ya. miedo quedó ahí, pero bueno, Sí, bueno, ahora sigue teniendo un montón de oportunidades para... ese miedo también pasó con mi hija mayor, tenía 6 7, ¿no? Sí, 7, sí. Y claro, ella sí que vivió, la menor no, porque no necesitaba mascarilla en el cole, pero la mayor sí tuvo que ir con mascarilla. Y además les tocó cuando estaban cambiando los dientes, las de leche estaban cayendo. Entonces, de repente, era como que algún niño se quitaba la mascarilla y decías, ha cambiado por completo.
Entonces, Total, entre ellos también era algo muy raro de no ver completamente su evolución. total, Mm, total, total. la persona está pasando. Tenemos invitada. Pues sí. Ay, no, porfa. No, cariño, si te ven, es que lo tengo tapado. Déjame, porfa, 10 minutos y termino. Estas son cosas que pasan al directo, la conciliación no existe y ya está. Y para que esto... A mí me gusta en este podcast hablar de realidades y esta es hoy mi realidad que ha tenido que Total, ser así. total, total. Es que tengo puesta una libreta con el guión en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, claro, ella se estaba poniendo aquí detrás para jugar con la tela que yo tengo aquí detrás. Y ella dice, es que no se me ve, pero si quito la libreta, entonces sí se ve la tela, pero la pantalla sí lo ve. Y si luego yo publico trozos de estos, pues te van a ver. Y todo esto se va a quedar así en el original. No voy a hacer cortes. Está Bueno, perfecto así. para siempre termino este podcast con una última pregunta. ¿Qué es aquello de lo que te sientes más orgullosa de haber conseguido en tu vida? Mm, gran pregunta. Bueno, pues me siento orgullosa de, de seguir viviendo la vida como deseo, a pesar de las dificultades que puedan surgir en el camino, de los desafíos, de los miedos. Siempre la decisión la tomo en base a lo que realmente quiero, porque vivimos ahora, ¿no? Entonces, pues si ahora quiero vivir más despacio, pues vivo más despacio, aunque eso pues suponga trabajar menos, quedar Dejo- menos, quién Dejar sabe. WhatsApp sin contestar, ¿qué se me está pasando a mí? Total, total, total. Así que sí, como ir siempre enfocada en mis anhelos, en mis deseos, en lo que siento que me Eh, llena, que me nace. y supongo que en coherencia con la vida que quieres enseñarles a tus hijos. Sí, por supuesto. Para terminar, muy importante, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues yo estoy ahora mismo en Murcia, concretamente en San Pedro del Pinatar, así que por toda esta zona. Y podéis localizarme y contactar conmigo a través del Instagram, que ahí tenéis toda la información, que es mi mamiguera, que a algunos les suena muy difícil, pero tiene su porqué. Es una mezcla, una fusión de mimar, de mami y de madriguera, que es como ese acoger ahí esas infancias, Ese esas núcleo ahí familiar. ese hogar. Sí. 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 Pues además es que tienes el Instagram muy bonito, con consejos súper útiles y así que invito a todas las que nos estén escuchando a echarle un vistazo y seguirte, claro, si están en etapas en las que pueda ser importante esa información, porque a veces descubrimos información nueva como me ha pasado a mí. Total. Total, total. Pues María, muchísimas gracias por haberte asomado a este podcast y gracias a todas las que nos habéis escuchado hoy también. Muchas gracias a ti por abrirme las puertas de este pequeño hogar tuyo. Y muchas gracias a todas por prestarnos atención este tiempo, que es lo más valioso, que nos Sí, habéis regalado un ratito de escucha y tiempo. sí. Muchas gracias a todas.